Bueno, ¿cómo les va? Espero que bien, terminando el año. Así que vamos a comenzar con esta clase de geriatría, de gerontología. Primero me presento, mi nombre es Alejandro Sneibrum. Yo soy kinesiólogo, fisiatra. Estas son mis tres instituciones donde prácticamente más me desarrollé. Uno es la UBA, donde están estudiando ustedes. Otro es el hogar Ledor Vador, donde yo soy el jefe del área de rehabilitación hace ya casi 11, 12 años. Y esta es el ícono de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, de la cual formo parte de la comisión directiva. Bueno, un poco eso. Coordino la diplomatura de gerontología de la Sociedad Argentina de Geriatría, y esto es un poco para ponernos en tema y contarles este área de trabajo, ¿no? que es un área de trabajo muy importante dentro de lo que es la kinesiología, ¿no? El área de la gerontología. Nosotros podemos ser un agente, somos, mejor dicho, un agente de trabajo, de transformación, de parte del equipo, siempre de la atención de personas mayores en cualquiera de los niveles de atención, ya sea hospital público, hospital privado, institución geriátrica, consultorios externos. Así que un poco vamos a tratar de contar un poco este área de trabajo, de la cual tengo que decir que estoy enamorado, que me encanta, que cuando ustedes se reciban probablemente estén donde estén, trabajen donde trabajen, van a atender viejos, ¿sí? Eso me pasó a mí cuando me recibí. Eh, y bueno, después ese fue el primer trabajo, el primer contacto que tuve generalmente con personas mayores, porque como vamos a ver es como una población que crece cada día más. Después la vida me fue llevando a formarme en este área, y hoy en día puedo decir que ya es un área que elijo, que elegí para trabajar y desarrollarme en mi vida profesional. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Ahí está. Bueno, como les decía recién, el informe de la Organización Mundial de la Salud dice básicamente, después lo pueden leer esto ustedes, que cada día va a haber más viejos en el mundo. Y esta situación implica un gran reto para el sistema de salud, para los sistemas de salud, ¿sí? Para entender un poco el envejecimiento, tenemos que decir que cuando uno estudia estos procesos de envejecimiento, se dividen y se diferencian como tres procesos bien definidos. Uno es el envejecimiento de las poblaciones en sí, cómo envejece una población X en algún lugar del mundo. Perdón, ahí estamos. El otro proceso es el alargamiento promedio de la edad de vida individual, cómo las sociedades fueron alargando su promedio de vida. Es un proceso completamente diferente. Y el otro proceso distinto es el envejecimiento individual, propio de cada uno, que es heterogéneo, como vamos a ver más adelante. El primer punto es este del envejecimiento de la población. Para que tengan idea, una población joven es cuando el 4%, perdón, ahí está, cuando el 4%, hasta el 4% de las personas totales son mayores de 65 años, ¿sí? Si ustedes tienen una población global y el 4% de esa población global, hasta el 4% tienen 65 años, y el resto menos, o sea, el 96% menos de 65 años, es una población joven. Una población madura es cuando este porcentaje está entre el 4 y el 7, y una población envejecida es cuando está por arriba del 7%
ese número de cantidad de personas mayores de 65 años. Este proceso de envejecimiento de una población se puede dar por 3 causas diferentes. Una, pero ¿qué le pasa a esto? Hace lo que quiere. Una cuando hay un descenso de la fecundidad. Esto se llama cuando el envejecimiento se da desde un descenso en la base. O sea, hay menos nacimientos. O sea, si hay menos nacimientos, indefectiblemente la población va a ir envejeciendo. O sea, va a haber más cantidad de viejos que de jóvenes. Otro tema es cuando hay un aumento en el descenso, perdón, un descenso en la mortalidad. O sea, la gente no se muere, vive más años, con lo cual hay más viejos. Los que se morían a los 60, 70, hoy se mueren a los 90, entonces hay más cantidad de viejos. Y el otro proceso importante que hace que una población envejezca son los procesos migratorios, ¿no? Si yo tengo una población donde hay como un promedio y una buena relación entre adultos jóvenes y adultos viejos, si de repente hay un proceso migratorio, los que se van a ir, los que van a migrar son los jóvenes. Los jóvenes son los que emigran generalmente de una sociedad, con lo cual los que quedan son los viejos y ahí es un proceso donde rápidamente puede envejecer una población. ¿Cómo está Europa con respecto a esto? Si ustedes se fijan, esta línea verde es la línea de mayores de 65 años. La línea azul es menores de 14 años, jóvenes, chicos. Fíjense como en el año 2003, más o menos, esta línea se cruzó y la población de Europa está envejecida hoy en día. A partir de 2003 hay más viejos que jóvenes. Y esta brecha se va ensanchando. Como estamos en América del Sur, fíjense que estaríamos por acá más o menos en el año 2020, estaríamos por acá. Todavía los viejos son menos que los jóvenes, ¿sí? Si esto sigue así, indefectiblemente para el año 2040, 2050, esto se va a invertir y ahí es donde la población en América del Sur va a envejecer, digamos, en promedio general de todos los países, ¿sí? Estos son datos, siempre digo, son datos que hay que actualizar. Como ustedes saben, estos censos se hacen cada 10 años y hubiera tocado hacer el censo en este año. Así que todos los datos que voy a mostrar ahora son del 2010. Expectativa de vida al nacer en América del Norte. Fíjense que una mujer al nacer tiene una expectativa de vida de 84 años, más o menos 83 años, y un hombre 78 años. En América del Sur los números bajan un poquito, una mujer tiene una expectativa de 79, 80 años y los hombres de 73 años. Esto es expectativa de vida al nacer. Bueno, ¿qué pasa cuando esto pasa, ¿no? ¿Qué pasa en los sistemas de salud? Lo que pasa básicamente es que hay un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. La gente no se muere, pero vive con enfermedades crónicas. Hay un aumento de las comorbilidades. ¿Saben lo que son las comorbilidades? Las comorbilidades son la coexistencia de dos enfermedades al mismo tiempo y que se potencian entre sí. O sea, cada enfermedad, cada una de estas dos enfermedades potencian el riesgo de empeoramiento de la otra. Básicamente es una cosa así, ¿sí? Bueno, vamos a ir más rápido. Esta no la vamos a pasar. Esto es importante, fíjense, esta es la cantidad de personas mayores de 65 años que viven en instituciones geriátricas en Argentina. Esta primera parte de acá es el total, ¿sí?
Esto es la proporción de varones y mujeres, siempre varones es lo azul y rojo es las mujeres. Fíjense, el promedio total dice que el 1,2% de los hombres viven en instituciones geriátricas y el 2,1% de las mujeres viven en instituciones geriátricas. Esto, por supuesto, es un promedio, va aumentando con la edad. Fíjense que en el quintil de, no sé, pónganle acá, 90 años, sí, el 11% de las mujeres vive en una institución geriátrica y el 5% de los hombres también. A medida que aumenta la edad, ¿sí?, aumenta la proporción de gente que vive en instituciones geriátricas. Pero, con lo cual, lo más importante es decirle que la mayoría no. La mayoría la van a encontrar en sus domicilios, y es ahí donde tenemos que apuntar nuestras intervenciones también, ¿no? Obviamente yo me especializo más en todo lo que es el paciente viejo, la persona vieja institucionalizada. Es mi área de trabajo donde me desarrollé, pero les quiero mostrar con esta diapositiva que en realidad es muy poca la proporción de gente en el país institucionalizada. Bueno, metiéndonos un poco más en la tarea del kinesiólogo, que hace geriatría, que hace gerontología, que trabaja en este área. Primero decirles un poco la diferencia entre geriatría y gerontología, ¿no? Geriatría tiene que ver más con la parte médica, con los hechos y las cuestiones médicas o clínicas que tiene esa persona, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las patologías clínicas, respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, las secuelas de esas enfermedades crónicas que tiene el viejo, las alteraciones osteoarticulares también, ¿no?, que nos incumben a nosotros mucho, las cuestiones posturales, todo eso tiene que ver con más lo geriátrico. Y lo que tiene que ver con lo gerontológico es todo lo demás, todo lo demás que rodea a la persona mayor. Tiene que ver con todo lo social, lo familiar, el área económica, el área del hábitat, dónde vive, cómo vive, la cultura, el desarrollo profesional, la sexualidad, bueno, todo lo que tiene que ver con la problemática y las características de las personas mayores. ¿Cuál es la función nuestra de un kinesiólogo que se dedica a atender viejos? Sí, sí, adelante. Estoy en el trabajo. Un segundo, ¿eh? Bueno, perdón. Estoy en la mitad de la mañana y bueno, entra gente a la oficina. Le decía que ¿qué hace un kinesiólogo que trabaja en rehabilitación en tercera edad o con personas mayores? Hace rehabilitación neurológica, sí. Hace rehabilitación de patologías traumatológicas, sí. De patologías respiratorias, sí. De marcha y equilibrio, un montón. De dolor, sí. Postural, sí. Esto es todo lo que van a ver ustedes en los consultorios externos o en los hospitales donde trabajen. Que sea el área que ustedes elijan trabajar y desarrollarse, siempre van a haber viejos a los que tratar, salvo que se dediquen a pediatría o que trabajen en deporte con alto rendimiento, porque hoy en el deporte también hay personas mayores practicándolo, pero por eso, si se dedican a alto rendimiento, tal vez sean una de las pocas áreas que no atiendan personas mayores. El kinesiólogo, como decíamos recién, es un integrante del equipo de salud que atiende a las personas mayores, pero que conoce de las patologías más frecuentes del adulto mayor. Pero además de los conocimientos kinésicos que hablamos recién, neurológicos, traumatológicos y demás áreas, el kinesiólogo tiene que ser capaz de todas estas cosas que ustedes después la van a ver, pero
ser capaz de ver integralmente a la persona, de conocer las particularidades de las patologías de las personas mayores que son diferentes, ahora lo vamos a ver más adelante, lo que son los síndromes geriátricos, que engloba los grandes problemas que tienen las personas mayores, poder saber cuándo intervenir y cuándo no, poder identificar cuestiones como dilemáticas entre autonomía, dependencia, riesgo, seguridad, intervenir en el área de caídas, y cuando digo intervenir en el área de caídas, no es solamente atender a la persona que se cayó o intervenir en la prevención, como que son los dos temas que más conocemos, sino en evaluar mucho más profundamente al paciente caedor. Esa es una especialidad nuestra, de los que nos dedicamos a caídas y a tercera edad. Entender y poder trabajar en conjunto con el combo, ¿sí? Paciente o persona mayor, cuidador, familia. Piensen que esta es una población que muchas veces requiere de cuidador, cuando hablamos de viejos, donde por ahí ya tienen muchas alteraciones en las actividades de la vida diaria, necesitan un cuidador, necesitan vivir con alguien. Entonces ahí ya se arma un combo muy complejo que muchas veces puede ser muy estratégico abordarlo de una manera, digamos, activa y entender la complejidad que tiene este vínculo entre cuidador y persona mayor. Nosotros tenemos que intervenir ahí y usar al cuidador, valernos del cuidador para que nuestras intervenciones tengan mayor potencia. ¿Sí? ¿Qué características tienen las personas mayores? Que es un grupo heterogéneo, básicamente. Si ustedes ponen, siempre digo este ejemplo, ¿no? Si ustedes ponen 5 o 10 bebés recién nacidos o de 6 meses o al año, se van a dar cuenta que esos 10 bebés básicamente hacen las mismas cosas, tienen las mismas características, adquirieron sus habilidades motrices más o menos en los mismos términos, y pueden lograr a cierta edad las mismas habilidades. Si ustedes agarran a 10 personas mayores, y bueno, no tengo la foto acá, pero si ustedes pueden pensar en personas de 80 años y pueden ver la diferencia que puede haber entre esas 10 personas con 10 biografías, 10 recorridos de vida totalmente diferentes. Entonces pueden tener una persona como Mick Jagger, bueno, que tuvo el recorrido que tiene y tiene bueno, la creatividad y el dinamismo que tiene el tipo de 80 años, y por ahí pueden ver a otro tipo de 80 años o a una señora de 80 años tejiendo en una silla, ¿sí? Y son dos personas de la misma edad con biografías totalmente diferentes y con cuerpos y habilidades y características y patologías completamente diferentes. Quiere decir que la brecha se va abriendo con el correr de la vida, y esto es lo que caracteriza que es un grupo muy heterogéneo. Es un grupo donde podemos encontrar un subgrupo muy vulnerable, que vamos a hablar también un poco de eso, que es un grupo de frágil, la idea de fragilidad. Vamos a encontrar que este es un grupo que tiene mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Sí, adelante. Hola, Ale. Hola. ¿Cómo estás? Un segundo. ¿Estás ocupado? Estoy grabando. Bueno, perdón por las interrupciones. Seguimos. Entonces decíamos que parte de las características eran estas que fuimos hablando. Le podemos sumar que hay una mayor necesidad de rehabilitación y mayor sobrecarga del sistema de salud y de cuidadores y de familia, como características de este grupo. Después nos vamos metiendo en este tema tan importante que son los síndromes geriátricos. Bueno, ustedes saben lo que es un síndrome. Acá le sumamos nada más que son síndromes geriátricos. No es una enfermedad en sí mismo,
sino es un conjunto de signos y síntomas que hacen de un problema médico, ¿sí? Entonces, la definición sería esta: refiere a múltiples condiciones o problemas de salud que ocurren cuando la acumulación de efectos del deterioro de múltiples sistemas llevan a una persona anciana vulnerable a desafíos marcados, a los cuales no puede responder generalmente con una adecuada respuesta filosófica. Nada, léanlo, esta es una definición bastante compleja. Eh, Hay otra definición por ahí un poco más simple, que es eh, el uso, define como síndrome geriátrico al que se presenta como un problema, pero es producto de múltiples causas subyacentes, sumatorias o concomitantes. Bueno, léanlo, fíjense que pueden desmenuzar esto, podemos desmenuzar esto, que viene a ser como un conjunto de eventos y de hechos que uno solo por sí mismo no tiene impacto, pero la sumatoria de todos hace que ese viejo tenga un síndrome geriátrico, tenga un problema de salud que es el que tenemos que abordar nosotros, y que ese abordaje no va a alcanzar resolviendo una cosita sola de todas estas, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor, ¿cuáles son esos síndromes? Uno es el síndrome de inmovilidad, ¿sí? La incapacidad de moverse solo. Y de que la persona prácticamente pierde capacidad de trasladarse y pasa durante todo su día sentado o acostado, en una silla o en una cama. Otro síndrome geriátrico es el de inestabilidad y caídas. Situación muy común, muy frecuente en esta población. Otro síndrome geriátrico es la incontinencia, es interiana, y la otra es la incompetencia cerebral. Fíjense que se le pusieron a todos los síndromes la I adelante, para solamente como una regla mnemotécnica para acordarnos. Son las I de la geriatría, las grandes I de la geriatría, o los gigantes de la geriatría. Pero bueno, la incompetencia cerebral sería la demencia, ¿sí? Pero fíjense que la incontinencia esfinteriana, por decirle uno de estos síndromes, no es solamente un problema físico o biológico, donde el problema está en el esfínter y no poder controlar. No, tiene que ver con toda una serie de problemáticas que hace que esa persona, al no moverse bien, al tener algún problema eh, agudo subclínico que no está siendo bien pesquisado, o, o tiene algún grado de incompetencia mental, hace que no pueda controlar esfínteres. Con lo cual no es una enfermedad en sí misma, sino es un problema médico. Y estos problemas impactan fuertemente en la calidad de vida. Acá pueden ver como un enfoque tradicional, fíjense, la etiología de una enfermedad. Esto es como un modelo más acostumbrados al que saben y al que conocen ustedes. Una enfermedad, una causa de algo, produce un montón de síntomas y signos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un paciente con una ACV, ¿sí? O un paciente con un Parkinson, que esa es la enfermedad. La etiología tiene todos los síntomas los signos y síntomas que ustedes conocen. El síndrome geriátrico, el enfoque es al revés. Muchas causas diferentes que fue acumulando esa persona, que ninguna de esas por sí solas provocaron una discapacidad. La sumatoria de todas esas hacen que en la punta del iceberg ese aparezca ese problema de salud, que puede ser, como dijimos, una caída, ¿sí? Pero cuando nosotros investigamos un poco más, no es la caída de una persona joven que se cayó porque le pifió al escalón, ¿sí? Cuando nosotros indagamos y empezamos a estudiar ese viejo, nos damos cuenta que debajo de esa caída que está ahí, como la puntita de la pirámide, está todo lo demás. Aparecen un montón de causas. Esta es la mirada que nos obliga a tener el estudio de las personas mayores. Bueno, ¿de qué nos valemos nosotros? ¿De qué herramientas nos valemos nosotros eh, para atender
y para poder reconocer todos estos problemas, de la valoración gerontogeriátrica, lo que se llama la VGI, valoración gerontogeriátrica integral sería, que es un proceso diagnóstico multidisciplinar e interdisciplinar con el que se pretende determinar las capacidades y los problemas médicos, psicosociales y funcionales de un paciente geriátrico o de un anciano frágil, con el fin de elaborar un plan de tratamiento y seguimiento a largo plazo. ¿Se entiende la idea? Es una herramienta que se llama VGI, Valoración Geriátrica Integral, que sirve para estudiar a la persona mayor en toda su dimensión. Los objetivos de esta valoración es mejorar la exactitud diagnóstica, descubrir problemas tratables no diagnosticados, conocer con qué recursos cuenta el paciente y su entorno. No es lo mismo una fractura de cadera, rehabilitarla en un paciente que puede ser trasladado por la familia diariamente a un consultorio externo para hacer rehabilitación, o que puede contratar a un kinesiólogo para hacer rehabilitación todos los días en su casa, que un paciente que no tenga esos recursos, o que un paciente que el primer mes de un postquirúrgico de cadera donde requiere la máxima asistencia, estoy hablando de una fractura de cadera en una persona de 80 años, por ejemplo, ¿no? Que no va a poder valerse por sus propios medios el primer mes. Por ejemplo, si estuvo operado y le hicieron una osteosíntesis de cadera donde le indicaron que no tiene que tener apoyo. Imagínense esa situación. Entonces no es lo mismo rehabilitar a una persona que por ahí la familia tiene recursos o a través de la prepaga de una internación en un centro de rehabilitación durante un mes y después volver a su casa para seguir con la rehabilitación, pero ya en otras condiciones. Bueno, la valoración del entorno es muy importante, eso es lo que quiero decir, básicamente. También la valoración geriátrica nos ayuda a situar al paciente en el nivel sanitario más indicado, ¿sí? Si tiene que estar en un centro de rehabilitación, si puede estar en una atención ambulatoria, si hay que armar una internación domiciliaria. Todo eso va a salir de la VGI. Acá como un esquema donde la VGI está en el medio y hay una evaluación social, una valoración clínica que hace el médico, nutricional, cognitiva, psiquiátrica, le podemos agregar todas las esferas que nosotros querramos, ¿sí? Económica, bueno, social, en social interviene todo eso, y funcional, que es ahí donde intervenimos nosotros, ¿sí? Que tiene el objetivo de estimar el grado de autovalidez y autonomía que tiene la persona mayor. Es ahí donde nosotros, digo, no en el tratamiento, sino en la valoración y en la evaluación, vamos a participar de la VGI, en la evaluación funcional. Bueno, este es un cuadro donde uno puede ver en una persona normal, donde hay una escala de tiempo, ¿sí? Hasta la muerte, desde la juventud hasta la muerte, como en la juventud nuestra capacidad funcional es alta y va bajando progresivamente, no sé, en grados, en años ya avanzados hasta la muerte, ¿sí? Podemos agregar a este cuadro que ya a partir de cierto nivel funcional, como este, entramos en un umbral de dependencia. Y cuando pasamos ya otra línea, entramos ya en dependencia total, ¿sí? El objetivo nuestro, el objetivo del sistema de salud y de la atención de las personas mayores, es lograr que esta etapa de la vida esté corrido lo más que se pueda al momento de morir, ¿no? Y que el momento de discapacidad y de dependencia total sea el menor tiempo posible, porque todos sabemos lo que causa si esta línea estaría corrida, esperen que no le puedo mostrar bien, si esta línea de
de capacidad funcional a esta altura estaría ya por debajo de un nivel de discapacidad y nos quedaría muchos años hasta la muerte, eso implicaría un gran costo económico y mental y emocional que nadie quiere atravesar. ¿Qué es la fragilidad? Habíamos dicho antes de que un grupo de este subgrupo, hay un subgrupo en las personas mayores que son frágiles. Y la fragilidad es una idea muy importante en geriatría y en gerontología, que de hecho hay escalas que miden la fragilidad, que bueno, que tiene importancia porque eh, nos obliga a actuar de manera precoz cuando identificamos a un adulto mayor frágil. ¿Qué es la fragilidad? Es un síndrome caracterizado por la disminución de las reservas funcionales y de la capacidad de resistencia a estresores, que es resultante del declinar acumulado en múltiples sistemas fisiológicos y que determinan vulnerabilidad y desenlaces desfavorables. Bueno, a ver, les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que es fragilidad. Ustedes pueden tener una persona que es frágil, que si ustedes le hacen una escala de fragilidad, determinamos que es frágil. Tal vez esa persona funcionalmente hoy esté igual que otra persona que no es frágil, que el antónimo de frágil es robusta. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Las dos hoy, el frágil y el robusto, están en la misma situación funcional. Los dos pueden caminar una cuadra, por ejemplo, en el mismo tiempo. Bueno, el tema es que la persona frágil, cualquier evento, lo va a colocar en una situación de discapacidad. Ejemplo, supónganse, el paciente, la persona frágil que camina igual que la robusta, tiene una gripe y está una semana en cama. Bueno, esa sería la gota que hace que esa persona que venía frágil, pero más o menos desenvolviéndose y pudiendo ser independiente, esa enfermedad, ese momento que estuvo una semana en cama, va a hacer que cuando vuelva, cuando resuelva su situación clínica aguda, no pueda estar como estaba antes. Y va a estar 2 o 3 o 4 escalones funcionales más abajo. En cambio, el otro, el robusto, posiblemente curse la enfermedad y el día que se recupera, el día 7, después de una semana, se recupera y puede caminar igual que antes. Esta es la diferencia entre un robusto y un frágil, y es donde nosotros tenemos que estar atentos para actuar y prevenir. ¿Sí? Entonces, la identificación, la evaluación, la intervención en un adulto frágil es la piedra angular en la geriatría, y nosotros como kinesiólogos tenemos mucho para aportar con estos pacientes. Bueno, vamos a pasar esto, pero bueno, básicamente en el mismo cuadro anterior muestra dónde está la zona de fragilidad. Y son los viejos que tienen síndromes geriátricos. Ya es el viejo que tiene algún grado de demencia, es un viejo que no controla esfínteres, que tiene caídas, ¿sí? O que ya está con cierto nivel de inmovilidad. Entonces, funcionalmente tal vez pueda estar igual que otro, pero si es frágil, tiene peor pronóstico que el robusto. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Vamos a avanzar. Bueno, estas son las mediciones y las escalas que nosotros tenemos para evaluar a los viejos en cada momento. Nosotros, mientras que el viejo esté en este nivel por arriba del umbral de discapacidad, donde su estado funcional vaya declinando, sea frágil, y nosotros estemos atentos, intervengamos en este estadio, todavía podemos intervenir con lo que se llaman las MEVE, o las medidas de evaluación basadas en la ejecución. Recuérdenlas, ahora lo vamos a retomar. Después, cuando el viejo, o la vieja, ¿no? Obviamente, ya descendió más
en su capacidad funcional y ya entra en un umbral de dependencia, ya nuestras medidas de evaluación basadas en la ejecución no nos van a servir y nos vamos a tener que valer de escalas como Bartel y como Lawton, que son escalas de valoración de las actividades de la vida diaria y de la independencia funcional. Miden dependencia funcional. Cuando hablamos de herramientas kinésicas para evaluar, acá tenemos, por ejemplo, el SPPB, son pruebas, se llama Short Physical Battery Performance, es una batería de 3 pruebas que ahora la vamos a ver: velocidad de marcha, Berg Balance, FIM, el Tap Time Row, que es el test de levántate y anda, test de los 2 minutos, la presión palmar. Bueno, son diferentes pruebas que nosotros tenemos en una caja de herramientas y en el momento de evaluar a un viejo vamos a definir cuál vamos a usar, si estas o la goniometría o Lawton y Bartel, como hablábamos antes, de acuerdo a el nivel de independencia funcional que presente la persona. Bueno, y estas medidas, las MEB que habíamos dicho antes, son, ahí tenemos, por ejemplo, el SPPB que yo había dicho, se basa en 3 pruebas. Una es de fuerza, que es la primera, ¿sí? Que se le pide a la persona que en una silla sin apoyabrazos, con las manos cruzadas en el pecho, se pare y se siente 5 veces seguidas y le tomamos el tiempo, ¿sí? Eso es una prueba de fuerza. Después le sigue una prueba de equilibrio, donde le tomamos 10 segundos, primero con los pies juntos, después en semi-tándem y después en tándem, a medida que va logrando cada prueba se avanza, y después una prueba de velocidad de marcha, que le tomamos la prueba de caminar en 4 metros, el tiempo que le lleve caminar esos 4 metros, en metros sobre segundos. Esto nos va a dar un score donde cada prueba de estas tiene un máximo de 4 puntos, del 1 al 4, hay todo un instructivo para tomarlo, lo pueden buscar en internet esta prueba, es muy fácil y muy simple de tomar, y lo que tiene de bueno es que tiene valores de corte. 12 es el puntaje total, que son 4 puntos por prueba, y a partir de ahí nos va a dar del 1 al 12 el nivel de capacidad que tiene esta persona. Otro es el Berg Balance Scale, es una prueba de equilibrio estático, donde se toman 14 puntos y cada punto se lo mide del 1 al 4, o del 0 al 4, mejor dicho, ¿sí? Donde 0 es el valor más bajo y que no puede realizar la prueba, y 4 es que lo puede realizar perfectamente. Entonces se toma como pruebas de pararse y sentarse, parado sin apoyo, sentarse sin apoyo, las transferencias, estar parado con los ojos cerrados, pararse en un pie, el alcance funcional. El alcance funcional es muy importante, ¿sí? Se toma por acá, que es estirarse hacia adelante. No sé si ustedes me pueden ver, pero el alcance funcional es hacer esto. Se mide, creo que ahí me pueden ver, se mide así en la pared, ¿sí? Se toma una medición acá, ¿sí? Y se le pide a la persona que con los pies juntos se estire hacia adelante, ¿sí? Y se vuelve a marcar y se toma la medida del alcance, ¿sí? Y esto nos va a permitir saber si esa persona tiene la posibilidad de trasladar el equilibrio hacia adelante sin caerse. Esto es lo que yo digo que a veces una mirada más fina hace la diferencia. Entonces, a la hora de evaluar una caída, tal vez entendamos que, por ejemplo, esa persona nos refiere que intentó agarrar algo y se cayó. Entonces se nos ocurre ahí hacer un Berg Balance y evaluar cuántos centímetros hacia adelante puede trasladar el centro de gravedad, y si vemos que realmente no está pudiendo, bueno, ahí estuvo la causa de la caída, con lo cual a partir de eso nos da también la punta de qué es lo que tenemos que entrenar con esa persona.
Tal vez esa persona no es una cuestión que tiene que entrenar la fuerza, o sí la fuerza, pero no de miembros inferiores, o por ahí más la cadena posterior, ¿sí? O por ahí más la aprensión del agarre de los dedos, de los dedos del pie para que nos permita sostenernos. Fíjense cuando ustedes trasladan el cuerpo hacia adelante, cómo los dedos apretan en el suelo y eso evita que nos caigamos. Bueno, de la evaluación, lo que quiero decir es que de la evaluación sale también el tratamiento y puede también darnos pautas de cómo o dónde está en riesgo esa persona, cuál sería los déficits más marcados que tiene esa persona. Y bueno, hay una prueba también muy conocida que es el Time and Go, es la prueba de levántate y anda, que es una prueba de levantarse en una silla, caminar 3 metros y volver. Esto también tiene un tiempo que se toma, y de acuerdo al tiempo, bueno, el que no lo puede hacer también tiene un valor, pero el que lo puede hacer también tiene valores de corte con respecto a los segundos que tarda, que también coloca a la persona en un nivel funcional. El test de los 2 minutos, que se le toma a una persona 2 minutos caminando, que tal vez estos son test de personas que por ahí caminan bien, pero tienen más el déficit en una cuestión de la disnea o de la tolerancia en la marcha, y por ahí caminando 4 metros, que es la velocidad de marcha, que es la prueba más validada internacionalmente, no podemos encontrar un déficit, pero lo encontramos en este test de los 2 minutos. Con el tema de la prueba de velocidad de marcha, quiero decirles que es muy importante en geriatría el valor diagnóstico que tiene la velocidad de marcha. Hay trabajos que relacionan la pérdida de velocidad de marcha o la lentitud en la marcha con diagnóstico de muerte a corto plazo, por ejemplo, ¿sí? La velocidad de marcha tiene un impacto diagnóstico muy importante y es una herramienta fundamental de saber tomarla, ¿sí? Para que tengan una idea, el valor de corte es 0,8 metros por segundo, ¿sí? Eso quiere decir que una persona puede caminar 0,8 metros, o sea, menos de 1 metro por segundo. Ya cuando una persona pasa esa línea que camina, o sea, que 1 metro tarda más de 1 segundo, lo coloca cada vez en situaciones de más vulnerabilidad global, estoy diciendo. El impacto de esta prueba está en que uno puede traspolar el resultado a su condición física general. Y bueno, y lo mismo esto, la prensión palmar a través de estos dinamómetros también está estudiado, hay muchos trabajos que lo validan, que la fuerza de la mano se puede traspolar a la fuerza de todo el cuerpo, ¿sí? Y hay valores de corte para el hombre y para la mujer por edad. Eso, si quieren, se los paso o lo pueden buscar también. Bueno, otra prueba es el FIM, que es una escala de una medida de independencia funcional que se mide del 1 al 7, ¿sí? Y se mide todas las, se pueden medir, digamos, lo que es la marcha, lo que es la capacidad de subir una escalera, se puede medir la capacidad de transferencia, se puede medir la capacidad de usar el baño, se puede medir la capacidad de alimentación. Todas las actividades de la vida diaria se pueden medir con el FIM. De hecho, muchas veces las prepagas nos piden a nosotros el FIM o el Bartel para decidir, como les conté antes, a dónde colocar a un paciente, en qué nivel de sistema de salud ubicarlo, si necesita una internación geriátrica, si necesita un centro de rehabilitación, si necesita una internación domiciliaria, si un tratamiento va mejorando o no, si vamos cumpliendo los objetivos, vamos midiendo los FIM. El FIM es algo que piden las prepagas como una medida bastante estandarizada. Entonces, acá se puede ver que 6 y 7 es como la persona independiente, no necesita ayuda. El 7 es independencia completa, ¿sí? El que puede viajar en colectivo, que puede caminar tranquilamente. También lo pueden bajar de internet y van a ver todas las consideraciones que tiene. El 6 ya es independiente, pero por ahí requiere de alguna
no sé, la persona que utiliza un bastón, es independiente, puede ir a trabajar, puede hasta subir y bajar un colectivo, pero necesita un bastón, entonces no es un 7, es un 6. Un 5 ya es una persona que necesita, además de eso, necesita supervisión, necesita que alguien le diga, cuidado con eso, venga, baje, suba, gire, acompáñeme, pero sin tocarlo. Es un 5. Ya 4 requiere un contacto mínimo, ya es la persona que la tenemos que tomar del brazo, del hombro para asistirla, hasta un 25% es un 4, cuando ya necesita hasta un 50% es un 3, y así hasta el 100%, que es un 1. ¿Sí? Pero es muy útil esta herramienta. Bueno, y después están las ABD, que son las actividades de la vida diaria, que se dividen en básicas, que son las de bañarse, asearse, vestirse, movilidad, continencia de alimentación. Las ABDI, que se llaman, que son las instrumentales de la vida diaria, que ya son manejar dinero, ¿sí? Uso del teléfono, poder manejar la medicación, el transporte público, ¿sí? Ya son un poco más avanzadas, y hay pruebas que miden estas actividades. Y después las avanzadas, que son las que ustedes pueden leer ahí. Y estos son, no nos vamos a meter ahora a fondo esto, porque cada uno es una herramienta que requiere de entrenamiento y requiere de uso y de familiarización con la herramienta. Cada uno utiliza la que más le sirve. Yo, en mi caso, la que más utilizo es PIM y el índice de Bartel, ¿sí? Porque por la población que yo tengo que evaluar, esta es la herramienta que elijo utilizar, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con eso que hablábamos antes, como para hacer un resumen de dónde venimos. Venimos de la BGI, estamos hablando de evaluación, la valoración geriátrica integral, donde se mide todas las esferas de la persona, donde nosotros intervenimos más que nada en la valoración funcional, y que teníamos, de acuerdo a cómo esa persona iba declinando en su funcionalidad, teníamos las MEBE, que eran las medidas de evaluación basadas en la ejecución, que eran las que podíamos hacer a las personas que tenían más backup y más capacidad para cumplirlas, y cuando ya la persona entraba a niveles de mayor capacidad, usábamos estas herramientas, ¿sí? Bueno, y que esto nos permite categorizar al paciente, qué nivel de complejidad necesita, qué nivel de demanda profesional nos va a requerir, si es funcional, si es dependiente, si tiene o no demencia, si tiene objetivo rehabilitador o no, y también podemos categorizarlo según los déficits que tenga. Y nos permite pensar al paciente a la hora de armar una planificación. Esto ya hablamos. Por ahí nos podemos meter un poquito en el síndrome de inestabilidad y caídas, que es uno de los que más vamos a trabajar y que más vamos a encontrar nosotros. La inestabilidad de la marcha y las caídas representan realmente un problema muy frecuente a tener en cuenta en las personas mayores, y suelen provocar consecuencias que alteran la vida y que pueden generar importantes alteraciones funcionales, sociales, psicológicas y económicas. Esto es así. Yo creo que si cada uno piensa en su familia y en la gente que conoce y va viendo cómo una persona mayor, el abuelo, el viejo de la familia, fue declinando en sus funciones, empezó con algunos problemas, se cayó, hubo que ponerle un cuidador, toda esa escalera hacia abajo que va generando este tipo de problemas. Estas caídas pueden ser ocasionales y accidentales, o pueden ser la punta de un iceberg que reflejen una situación de enfermedad oculta. Esto pasa mucho. Una caída que hace que esa caída nos implique una consulta con un médico, y si tenemos la suerte de ir a un médico geriatra, donde puede ver un poco más y estudiar un poco más, aparece que detrás de eso hay una enfermedad oncológica, por ejemplo, encubierta. Puede ser. También puede ser que una persona se caiga porque una de las cuestiones que
de las particularidades que tienen las personas mayores es que tienen lo que se llama una presentación atípica de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, una persona adulta joven tiene una infección urinaria y lo más probable es que haga fiebre y dolor al orinar, ¿sí? Este es como el cuadro clínico característico de una mujer que hace una infección, una mujer joven que hace una infección urinaria. Esa es la presentación típica. Una presentación atípica que se puede dar en una persona mayor es una caída, también por una infección urinaria, ¿se entiende? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una persona mayor puede tener una infección urinaria que no lo registra como tal, simplemente se cae. Entonces, cuando uno la evalúa, por eso es que nosotros tenemos que tener todas estas cosas en la cabeza como posibilidades. Cuando uno evalúa y pide un laboratorio, se da cuenta que el problema no es que se cayó con el escalón o que fue la alfombra o que se tropezó, sino que esos días estaba mal porque tenía una infección. Y ahí también entra el concepto de fragilidad, ¿eh? Porque, porque es como que esa persona, bueno, viene caminando y viene moviéndose y haciendo su vida más o menos funcionalmente bien, pero un evento chiquito ya la coloca en una situación de discapacidad o de vulnerabilidad, mejor dicho. Bueno, algunos datos, esto que las personas institucionalizadas eh, aumenta al 60% la cantidad de personas que se caen por año, el 40% de las personas mayores de 75 años alguna vez se cayó, las mujeres se caen más que los hombres y las mujeres se fracturan más la cadera que los hombres. Bueno, algunas características de los adultos mayores, que hay una disminución de la velocidad de conducción, como ustedes saben, estas cosas me imagino que las deben saber, hay alteraciones en la memoria, hay una disminución del tiempo de reacción, ¿sí? Por la conducción nerviosa, hay una disminución de la velocidad de conducción nerviosa, una disminución de la fuerza y la resistencia, aparece lo que se llama sarcopenia, que es una modificación de la fibra muscular, donde hay cambio de tejido muscular por tejido graso, que se da inevitablemente en las personas mayores. Con el avance de las décadas se va dando este fenómeno biológico que uno lo puede retrasar con ejercicio, por eso es tan importante la actividad física, la disminución de la densidad ósea, la disminución de la capacidad pulmonar, bueno, cosas que estuvimos, alteración de los sentidos, ¿sí? Y bueno, también alteración en la marcha, hay una disminución de la velocidad, del largo del paso, hay una disminución del centro de gravedad, aumento de la base de sustentación, disminución de los movimientos pélvicos, bueno, una serie de cosas que no les pasa a todos, pero lo podemos ver habitualmente personas mayores caminando de esa manera. Bueno, la marcha también siempre está condicionada por las funciones mentales superiores. El reconocimiento de los obstáculos, la planificación. Por eso, miren, a ver si tengo... Miren este cuadro. Acá tenemos una diapo que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con esto, con las alteraciones, con la fragilidad, con los cambios posturales, con los cambios que van sucediendo en las personas mayores, con las patologías crónicas y con las caídas. Sobre todo tiene que ver con las caídas, es una diapo de caídas. Fíjense cómo acá tenemos en la primera persona que está acá, ya es un viejo que ya no está totalmente normal, sino que hay cuestiones que va acumulando, como patologías crónicas, debilidad, alteraciones en las articulaciones, dolor, impotencia funcional. Ya es una persona que tiene, perdón, hola, llamo en un ratito, por favor, ¿sí?
Voy a bajar el volumen. Entonces está la idea ahí de fragilidad. Esta persona ya tiene cierto nivel de fragilidad. Entonces, las estrategias de ajuste postural, lean estrategias de ajuste postural, estrategias de tobillo, estrategia de rodilla y estrategia de cadera. Son algunas cuestiones biomecánicas que permiten que tengamos reacciones que nos protegen de las caídas. Bueno, estas estrategias ya van a fallar. Si nosotros tenemos una persona ya con alteraciones articulares en rodilla y cadera, ¿sí? Entonces, ya hay una perturbación del equilibrio. Si además de eso aparecen afecciones en las aferencias sensoriales, o sea, alteraciones en el sistema vestibular, en el sistema visual y en el sistema sensorial propioceptivo, ya la caída está mucho más cercana, ¿sí? Entonces le vamos sumando a esa persona problemas. Y si además de eso aparecen las alteraciones en las funciones ejecutivas, o sea, esa cuarta I, que era la incompetencia intelectual, donde aparecen ya algunas cuestiones de incompetencia mental y de demencias, algún grado de demencia, la caída es inminente. ¿Sí? Bueno, la caída es cualquier consecuencia o acontecimiento que precipite a una persona por debajo del nivel postural previo en contra de su voluntad. Digo esto porque a veces uno cree que una caída solamente es caerse al suelo y, por ejemplo, si nosotros evaluamos de vuelta con el ojo más fino y vemos que una persona se levantó de la silla y se vuelve a caer a la silla, o se levanta de la cama y hace 2 o 3 intentos en levantarse, y en esos 2 o 3 intentos se volvió a caer a la cama, eso es una caída. No se cayó al suelo porque estaba en la cama, pero no pudo sostener su postura y colapsó. Entonces, hay que prestarle mucha atención a eso. Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Básicamente, a mí me gusta pensar que nosotros le tenemos que dar al cuerpo y a la persona le tenemos que dar herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Para que el cuerpo pueda defenderse mejor, básicamente fuerza, coordinación, flexibilidad y movilidad. Y pongan la que ustedes quieran, ¿sí? Pero a mí me parece que cuanto más fuerza, más coordinación, más equilibrio, más flexibilidad logremos darle a un cuerpo, mayor posibilidad va a tener esa persona de defenderse, de no caerse y de pasarla mejor en definitiva. ¿Sí? Bueno, esto vamos a pasar. Pensar que nuestros trabajos siempre tienen que ser, o sea, diferenciar lo que es, como ustedes saben, lo que es actividad física de lo que es ejercicio físico. Actividad física es todo lo que haga la persona durante el día, ¿sí? Que es muy importante, que ya sea ir a hacer las compras, salir a caminar, andar en bicicleta, limpiar, cortar el pasto, bailar. Todas esas cuestiones son lo que se llama actividad física. Y lo otro es el ejercicio físico. El ejercicio físico ya es tiene bases y debe haber muchos profes escuchándome, con lo cual lo que quiero decir es que el ejercicio físico, como ustedes saben, tiene como condiciones que tiene que cumplir sí o sí. Entonces, si nosotros queremos pensar en ejercicios físicos para la persona mayor, tenemos que ser prolijos en esto. No podemos darle a todo lo mismo, no podemos hacer una clase grupal, tenemos que ser muy específicos y saber que el ejercicio tiene que ser supraumbral, y para que sepamos qué es supraumbral tenemos que medir al paciente, saber qué fuerza tiene, para que la fuerza que le hagamos sea por encima de la fuerza que a él le sirve para trabajar. O sea, tiene que ser la fuerza que a él le sirva para trabajar, o a ella. Tiene que ser progresivo, no puede ser el mismo ejercicio que le dé hoy que la semana que viene o que la otra. Tiene que ser sistemático, tiene que ser individual para cada persona. Bueno, estos principios del estímulo eficaz de la carga, un poquito lo que dijimos recién, el principio de aumento progresivo de las cargas,
repetición y continuidad, principio de adaptación individualizada, principio de alternancia y sinergia entre los diferentes entrenamientos, o sea, combinar fuerza con equilibrio, no podemos siempre trabajar el mismo concepto, tenemos que trabajar la fuerza, pero también el equilibrio y la coordinación, y el principio de unidad funcional, no podemos pensar en trabajar analíticamente solamente un bíceps, por supuesto. Esta idea traigo esto porque a mí me gusta siempre cuando escuchamos no sé, personas que no están como que hablan desde lo teórico, ¿no? Y que no trabajan realmente día a día con las personas mayores y muestran estas cosas de viejo hermoso y lindo, la vieja linda trabajando, y que dicen 1 hora de ejercicio 3 veces por semana. Como si esto fuera todo. Si uno puede hacer 1 hora 3 veces por semana, alcanza. Esto es un cliché, nada más. Después hay que llevarlo a la realidad, hay que adaptarlo a la realidad de la persona con que estamos trabajando, y nosotros podemos tener muy buenos resultados con tipos y tipas como estos que están en la foto, o muy malos resultados con ellos. Y podemos tener muy buenos resultados y también muy malos resultados con el viejo encamado recién salido de una cirugía, ¿sí? Y que no es la foto linda que yo estoy mostrando acá. También lo que quiero mostrar es que esta idea de una hora de ejercicio 3 veces por semana suma un total de 3 horas semanales. 3 horas semanales de estímulo, como estímulo positivo, ¿no? Versus, ¿y el resto del día qué? Por eso hablaba de que es muy importante el ejercicio y después las actividades físicas. Porque si el resto del día, por más que haya hecho la hora de ejercicio, si el resto del día no hace nada, esto va a sumar 165 horas semanales, que serían las 23 horas restantes del día que no hizo nada, por 7. O sea, ¿qué estímulo va a ganar? Este estímulo negativo le va a ganar obviamente al estímulo positivo. Entonces nosotros tenemos que ser agentes de salud y no podemos caer en el cliché de la foto linda la recomendación que dicen en la televisión de 3 veces por semana de ejercicio. No, nosotros tenemos que cambiar hábitos, tenemos de poder pensar en medidas higiénico-dietéticas para la persona, para el cuidador, para la familia. Tenemos que tratar de ver más allá de cuando estamos nosotros activando al viejo, qué pasa después, qué pasa cuando nos vamos, qué hace el viejo en el resto del día, involucrarnos en ese tipo de pensamientos y de lógica integral de la persona. Bueno, entender esto del colapso postural, lo que nos va pasando con el correr de los años a nosotros es que la gravedad nos va ganando. No es lo mismo como me sale la idea de cuando uno arranca a la mañana, cuando sale a trabajar y cuando vuelve a la noche de trabajar, después de todo un día de trabajo. Yo vuelvo así. El día me fue ganando, me fue colapsando. ¿Sí? Arranqué con todas mis energías y a medida que voy laburando, es como que voy perdiendo energías y la gravedad me va ganando. Como esto, ¿no? Voy perdiendo la postura versus la fuerza de gravedad. La gravedad me tira para abajo y mi postura bípeda va intentando vencer. Por eso es que digo que cuanto más fuerza tenga yo, adulto en la edad media, en la mediana edad, o los adultos jóvenes, o un adulto mayor, cuanto más fuerza tenga yo, más posibilidades voy a tener de vencer ese colapso y mantenerme durante más horas y durante más tiempo en mi vida sin colapso y sin terminar en un síndrome de inmovilidad y en una silla de ruedas o en una cama. Pensar la fuerza siempre, si queremos darle fuerza a esa persona, pensarla siempre sin entrar en grandes dilemas si tiene que ser funcional o tiene que ser analítica de un grupo muscular solo. Yo creo que en líneas generales, obviamente con esta población hay que trabajar a nivel funcional, trabajos que sean representativos. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar miembros inferiores con una persona mayor, obviamente prefiero trabajarla con este trabajo de que se pare y se siente en una silla,
a trabajarlo en una camilla de cuádriceps, ¿sí? Porque este trabajo es mucho más funcional y tiene que ver con su actividad de la vida diaria, tiene que ver con un movimiento que le es significativo para su vida diaria. Entonces prefiero darle series de trabajo de pararse y sentarse, que aparte son seguras, lo pueden hacer tomado en una silla y pararse y sentarse 70 veces por día o 60 y vamos aumentando, que trabajarlo de forma analítica. Pero tal vez lo tengan que trabajar en algún momento en forma analítica porque estás cursando una situación circunstancial de una cirugía o de una tendinitis o de un dolor, una inflamación, entonces tengan que entrar y salir de lo analítico. Global o segmentado el trabajo, la misma idea, siempre es mejor global, aunque en algunos lugares, en algunos momentos, si a través de la evaluación vi que tengo un déficit en el flexor del dedo gordo del pie y eso hace que el pie caiga y tengo que trabajar los flexores dorsales del pie, y bueno, trabajaré eso en forma segmentada o analítica, y después lo trabajaré en la globalidad. Cadena abierta y cadena cerrada, también los trabajos en cadena cerrada son mucho más importantes y más tolerados y más significativos para estas personas. Yo necesito que esa persona venza la gravedad, entonces yo puedo trabajar muchísimo en hidroterapia o puedo trabajar muchísimo en camilla de cuádriceps, pero si yo no hago la transferencia a que después ese viejo o esa vieja pueda levantarse solo de la cama, si yo no trabajo esa cadena cerrada o semicerrada, no le va a ser un trabajo significativo. En fuerza también me parece que es muy importante trabajar la traba de rodilla en personas que tienen como posibilidades de caerse. Muchas caídas son porque se le aflojó la rodilla, entonces trabajar esa cuestión propioceptiva de la parte final de la traba de rodilla es muy importante en mi experiencia trabajar con adultos mayores. Esto que pongo entre paréntesis, miembros inferiores solamente, o sea, estoy cansado de ver kinesiólogos que trabajan mucho piernas. Obviamente que estoy pensando en los kinesiólogos que trabajan marcha, ¿no? Y yo tengo que trabajar miembros superiores para la marcha también. Y tengo que trabajar la musculatura de tronco para la marcha. ¿Cómo voy a trabajar solamente miembros inferiores para la marcha? Es ridículo. Bueno, equilibrio también, lo que hablábamos antes del alcance funcional, entrenarlo, pesquisarlo, cómo está y entrenarlo, trabajar los planos inestables, trabajar, como dije también, la transferencia de la fuerza con los trabajos de equilibrio, trabajar como trabajan, cuando uno se pone a ver hoy cómo trabajan los deportistas. Y hoy los kinesiólogos y los profesores de educación física no trabajan más como hace 20 años. Entonces los kinesiólogos también, obviamente, no trabajamos más. Entonces vos hoy tenés deportistas que están entrenando cuádriceps con una barra en un plano inclinado, en una rampa, en un plano inclinado, en un pie, con ojos cerrados y sobre una plataforma inestable. Bueno, nosotros tenemos que adaptar un trabajo así a un viejo. Y les juro que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer en un entorno controlado. Nosotros al lado de la persona en cuestión y le ponemos un plano inestable, le hacemos cerrar los ojos, lo cuidamos entre 2 o 3 y cada uno en lo que puede hacer. Tal vez para una persona, ya trabajar con pies juntos sea un estímulo individual, por eso digo lo de individualizado. Por ahí para esa persona ya trabajar pies juntos es un estímulo enorme porque su base de sustentación es así. Entonces yo ya si le pongo los pies juntos y al mismo tiempo le hago contar hasta 10, y de atrás para adelante, de adelante para atrás, donde sumo lo cognitivo, ya estoy haciendo un trabajo enorme para esa persona. No hace falta que lo ponga en tándem o en un pie. Tal vez en tándem o en un pie tengo que poner el que en la evaluación de las MEVE, las medidas de evaluación basadas en la ejecución que vimos antes, aguantaba 10 segundos en un pie. Entonces ahí a esa persona, ¿cómo lo estreso? Lo estreso con 20 segundos en un pie
y tal vez desestabilizándolo yo con pequeños movimientos o con los ojos cerrados. ¿Tá? Esto igualmente por ahí yo no estoy siguiendo su proceso educativo. Supongo que muchas de estas cosas, discúlpenme si muchas cosas de estas soy repetitivo y las vieron en otras clases y digo cosas que ya las tienen sabidas, ¿sí? Y estudiadas. Bueno, tener en cuenta siempre el tronco, como dije antes, el equilibrio de la pelvis, ¿tá? El equilibrio y el bloqueo o el desbloqueo de la pelvis, tener en cuenta las vísceras, ¿sí? Todo el sistema visceral, nada, tenerlo en cuenta, saber que hay un sistema visceral, vuelvo a decir, por ahí ya ustedes trabajan mucho con esto, o por ahí no. Eh, o por ahí están empezando a escuchar estas cosas, pero el sistema visceral tiene mucha repercusión en el sistema osteoarticular. No nos olvidemos que nosotros somos como una caja con cosas adentro, ¿sí? Con continente, contenido. Las vísceras son el contenido. Y continente, contenido están en permanente interacción interacción permanente, todo el tiempo. Entonces, la deformidad o la deformación de cualquiera de las dos estructuras va a repercutir en la otra. Si nosotros tenemos un problema visceral, va a repercutir en nuestro sistema osteoarticular. ¿eh? Y si al revés tenemos una escoliosis, por ejemplo, o una hipercifosis, va a repercutir esa alteración del sistema osteoarticular, va a repercutir en el sistema visceral. Entonces son cosas que tenemos que siempre tener en cuenta. Bueno, en el momento de rehabilitar la marcha, tenemos que, a través de lo que fuimos hablando antes, de la fuerza, de la coordinación, del equilibrio, bueno, nuestra función es, para rehabilitar la marcha, es desarmarla en sus componentes para después volverla a armar, ¿sí? Desarmarla, me refiero a desarmarla para poder desmenuzarla y ver los déficits, trabajarlos, y después rearmarlos, trabajarlos, estresarlos con obstáculos, y después adaptarlos a las actividades de la vida diaria. ¿Tá? No sirve de nada si logramos que una persona camine. Sí sirve, por supuesto que sí sirve lograr que si no caminaba pueda volver a caminar. Pero por ahí nuestro trabajo se completa si además de eso podemos hacer que camine llevando algo en la mano y no se le caiga, por ejemplo. Bueno, todo el mundo todo el mundo de los asistentes para la marcha, de los APM, asistentes para la marcha, ayudas para la marcha, estudien esto, métanse, no es lo mismo, hay 1000 variantes y que tenemos que estudiar y tienen que estudiar ustedes y conocer para saber cuál es el mejor elemento de acuerdo a las características y los déficits que tiene nuestro paciente. ¿Sí? Siempre evaluar permanentemente, ver la evolución de nuestro paciente, comunicación. Comunicación me refiero a que es fundamental que podamos trabajar en equipo con otras áreas, aunque si yo tengo la suerte de trabajar en una institución donde hay equipos de trabajo, entonces yo estoy todo el día interactuando o en un hospital público, un hospital, son instituciones donde uno trabaja en equipo. Entonces tenemos la suerte de poder juntarnos con el médico, el nutricionista, el psicólogo, pero si uno trabaja solo en su consultorio también tiene que tener la capacidad de poder levantar el teléfono y llamar y poder trabajar en conjunto. Y después la reevaluación permanente. No alcanza a evaluar una vez, no hay que seguir reevaluando durante todo el proceso. Bueno, para ir cerrando ya, nada, no quería dejar de poner otras cuestiones como son la atención en las demencias, ¿no? Trabajar con pacientes con demencias o con deterioro cognitivo es muy complicado y son personas que, como puse acá,
interpelan permanentemente a nuestro saber. Yo lo que siempre digo es que uno cuando se forma en geriatría y en gerontología, lo que hace es ir incorporando, lo que va pudiendo hacer es incorporar cada vez más a los pacientes que antes no los podía atender. Yo recuerdo que hace 15 años atrás, cuando nosotros nos planteábamos, cuando yo me planteaba a qué pacientes podíamos atender o no acá en esta institución, teníamos como una planilla donde poníamos quiénes tenían objetivos y qué pacientes no tenían objetivos de tratamiento. Y muchos quedaban afuera. Nosotros decíamos, estos pacientes no tienen objetivo y no los atendíamos. A medida que me fui formando, que fui adquiriendo cada vez más herramientas, fui viendo que esos pacientes que yo dejaba fuera eran pacientes que yo no sabía cómo atender. Y que eran pacientes que no solamente no sabía cómo atender, sino peor aún, eran pacientes donde yo ni siquiera veía el problema que tenían. Y para que tengan una idea, tal vez muchos de esos pacientes estaban con un tema muy grande que no quiero dejar de tocar, por lo menos tocarlo y nombrarlo, que por el riesgo alto que tenían de caerse y por la incompetencia mental que tenían, la demencia que tenían y el gran deterioro funcional que tenían, están en silla de ruedas, porque son pacientes con deterioro funcional avanzado, postrados, y estaban en silla de ruedas sujetados con una cincha pélvica, ¿no? Con una contención física, que es algo muy común de ver, ustedes lo habrán visto si fueron a rotar en algún geriátrico. Y esta era una situación que yo hasta ese momento, hasta hace unos 5, 6 o 6 años atrás, no lo veía. Simplemente decía, paciente que no entra al gimnasio, que no tiene objetivo, hasta que empecé a ver que nosotros como kinesiólogos tenemos ahí un área de trabajo enorme. ¿Cómo podemos trabajar para darle atención a estos pacientes, la atención que ellos necesitan, y poder resolver esta situación? Entonces ahí empecé a pensar de cambiar, por lo menos en mi área estoy diciendo, ¿no? Cambiar este encuadre y esta visión del encuadre de rehabilitación, que era el encuadre para el cual yo fui seteado en la facultad, que era de rehabilitar, una función perdida, rehabilitarla, a otro tipo de encuadre, que es cuando no se puede, cuando ya no se va a poder rehabilitar esa función, ¿cómo puedo acompañar a esa persona mayor hasta el final? ¿Qué le puedo dar desde mi área? Entonces, por ejemplo, ahí pude ver que una de las cosas que yo le tengo que dar, por ejemplo, y aunque parezca como una idea así, como un cliché, le tengo que dar dignidad. Yo le tengo que dar dignidad. ¿Y cómo le doy dignidad desde mi área a esa situación que conté de una persona atada a una silla? Yo no puedo dejar de ver esa situación. En algún momento no lo vi, pero después lo empecé a ver. Y cuando lo empecé a ver como un problema, ya no me dio lo mismo. Entonces empecé a ver y me formé, me empecé a formar en cuestiones de posicionamiento en silla de rueda, y ahí hay todo un área de trabajo de cómo lograr el mejor posicionamiento de una persona en silla de rueda para que no se caiga, para que pueda ser seguro y para que pueda ser digno sin tener que estar atado a una silla de rueda, y cómo intervenir de manera creativa y profesional en ese tipo de pacientes. Entonces, se los traigo a modo de ejemplo, cómo hace años atrás los dejaba fuera solamente por desconocimiento o falta de formación, y hoy, a través de formación, uno puede incorporarlos al universo de pacientes que uno atiende, y uno puede cambiarle la vida o ayudarlos a mejorar la calidad de vida a más personas y a más familias. ¿Sí? Bueno, como les estoy diciendo, cambiar la mirada, poder tener una mirada un poco más amplia, pensando en que esta persona que estamos atendiendo hoy, que está postrada y que está en una silla de ruedas, y nosotros lo vemos solamente como con una mirada clínica y una mirada rehabilitadora, tal vez nos perdamos de ver otras cosas que tienen que ver con quién fue esa persona, con qué historia de vida tuvo. Miren, me ha pasado 1000 historias que
que me han hecho darme cuenta que no conocer la biografía de esa persona me hacía tener menos herramientas de trabajo como para poder operar sobre esa persona, ¿sí? Entonces eso de poder cambiar la mirada, la enfermedad, ponerla entre paréntesis, bueno, tiene esta enfermedad, listo, la pongo entre paréntesis, trato de ver un poco más y veo qué podemos hacer para mejorarle la calidad de vida a esa persona. Digo, cuando ya no hay otras cosas obvias para hacer. Obvias me refiero a las que todos sabemos, ¿sí? Bueno, esto de poder ver más cosas, por ahí me fui un poco de tema, más a cosas más filosóficas, pero no quería dejar de decirlas, ¿sí? Poder ver qué necesita cada paciente, poder ver cuál es la llave que se necesita para abordar a cada persona, compartir miradas con el resto del equipo. Miren, me pasa siempre que, que si no tenemos esas instancias de trabajo en equipo, el paciente termina fraccionado. Yo veo una parte del paciente, enfermería ve otra parte del paciente, el médico ve otra parte del paciente y cuando compartimos decimos, wow, yo no había visto eso. Menos mal que me lo decís. Entonces es sumamente importante eso. Bueno, nada más ahí salté esta por alto, que es, bueno, esta diapo que siempre la pongo para que la habrán visto mil veces, pero tiene que ver con la mirada, qué ve cada uno, qué quiere ver o qué puede ver cada uno, y en esta a modo de ejemplo, nada más la pongo como que algunos podemos ver la persona vieja y otros podemos ver la persona joven en la misma figura. Bueno, nada más, gracias, éxitos, suerte en su cursada, suerte en su vida profesional y ya nos estaremos viendo en cualquier momento. Gracias, Sergio. Perdón que no te agradecí al principio, pero bueno, te agradezco al final. Gracias, Sergio, por permitirme ser parte del staff de formación de los alumnos de la carrera de kinesiología, que no es un hecho menor. Te lo agradezco y me siento honrado por eso. Un abrazo para todos, suerte.